Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Estamos en medio de una serie que trata de los nombres de Dios. Los nombres de Dios es la forma en cómo Dios se revela a nosotros a través de su palabra, de situaciones que pasan en la Biblia. Y la intención del Señor es mostrarnos su naturaleza. No es, cuando hablamos de diferentes nombres de Dios, no es que Dios son muchos dioses. Y creo que la gente que interpreta la Biblia de forma fundamentalista entiende eso. No estamos hablando de muchos dioses, sino que es de cualidades o atributos, formas en cómo Dios se revela a sí mismo. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo le preguntara a la mayoría de las personas aquí, cómo me llaman a mí, la mayoría me va a llamar o pastor, o Paz, o Derek. Pero si yo le pregunto a mi esposa va a tener otra forma de llamarme a mí. Mis hijos me van a decir papá y se refieren a la misma persona. Solo que esto denota facetas o atributos distintos de cómo es Dios. Y es importante estudiarlo para conocer cuál atributo de Dios o cuál faceta de Dios estamos lidiando. Entonces, yo espero que a través de las últimas semanas usted haya estado aprendiendo de esto. ¿Cuántos han estado aquí las últimas semanas? ¿Les ha gustado la serie? ¿Verdad? Muy interesante. Es un poco, hasta cierto punto, teológica. Vamos a estudiar teoría, pero vamos a cerrar con aplicaciones prácticas y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a ver un nombre que quizás no es tan común como otros que hemos estudiado, como Jehová Jireh, como El Shaddai. No sé si ya llegamos a la del Shaddai, la verdad estoy un poco perdido, pero nombres como El Shaddai, como Jireh, como Jehová, que son más comunes. Hoy vamos a ver un nombre que, si bien no es común, creo o espero que usted se vaya hoy edificado de conocer este nombre, que es El Elyon. El Elyon. Si no sabe cómo se escribe, es E-L y la otra palabra es E-L-Y. Hay gente que lo escribe con I, pero en el original es más parecida a la Y-O-N. Entonces, el Elyon se compone de dos palabras, como el Roy o el Shaddai. La palabra El en hebreo quiere decir Dios. Y Elyon quiere decir más alto. Entonces, el Elyon quiere decir Dios el más alto. Si usted quiere ver en dónde en la Biblia dice el Elyon, cuando usted lea su Biblia y encuentre la palabra altísimo, usted encontrará la palabra Elyon, el Elyon, refiriéndose a Dios. Pero más alto, ¿por qué? ¿O de qué? Al principio empezábamos con una ilustración de caer hasta el fondo. Contraparte de estar en el fondo, hay uno que está centrado o sentado en el lugar, ubicado en el lugar más alto. Y es aquel que extiende su mano y llega hasta el fondo y nos saca porque un día nos va a llevar en medio de su presencia. Pero extiende su mano porque está sentado en un lugar que no solo representa el cielo o representa la eternidad, representa autoridad. No hay ninguno que esté sentado en un lugar de más autoridad que el Elyon. Es el más alto, y la definición original es el más alto de una serie o de un conjunto. Guárdeme eso porque lo voy a ocupar para la prédica. El más alto de una serie o de un conjunto. El Elyon habla de la habilidad de Dios
de gobernar. Y Él gobierna de dos formas. Decreta, pues solo Dios decreta. Yo he visto que esto mucha iglesia se equivoca. Las iglesias no decretan, mis hermanos, porque nosotros no somos, nuestra autoridad es delegada. Nosotros no somos la autoridad. La autoridad es el Señor. El Señor es el que decreta. Él es el que decreta, pero a la vez, vea qué lindo, Él es el que anula. El que anula cualquier cosa que haya sido decretada, que vaya en contra de su autoridad, Él la puede o establecer o quitar. Solo Él puede. Pongámonos esta imagen. Si nosotros perdemos en un juicio, entremos a un tema legal, perdemos un juicio, en este país hay formas a través de instancias post-juicio a las cuales podemos apelar y podemos llegar hasta la última instancia, porque aunque yo haya salido culpable de una situación, la última instancia es la que tiene la última palabra. Hermanos, el que tiene la última palabra en todo es Jehová. Es Jehová. ¿Puede darle un amén a eso? El que tiene la última palabra es Jehová. Él es el que tiene la última frase de cualquier situación o cualquier circunstancia que usted pase. Ahora, para poder entender su nombre, para poder entender su soberanía y su gobierno, necesitamos entrar en cómo se estableció este nombre, de dónde sale en la Biblia y entender esta historia. Así que vamos a ir, vaya buscando desde ya en su Biblia Génesis capítulo 14. Pero voy a darle bastante contexto porque hay que entender qué es lo que vamos a leer para poder interpretarlo de forma correcta. Primero voy a empezar con un contexto narrativo. ¿Qué estaba pasando en la historia? Los primeros 11 libros, en seminario yo vi esto. Los primeros 11 libros de la Biblia se le llama el preludio de la palabra de Dios, del plan redentor de Dios. El preludio es cuando usted lee la introducción de un libro que me engancha y que básicamente cuenta cómo va a ser la narración de la Biblia. Usted del capítulo de Génesis 1 al Génesis 11 encuentra al Dios creador, a Elohim, y encuentra al Dios creador creando oportunidades, creando al ser humano y el ser humano fallando. Viene, crea al hombre, el hombre peca, sale del jardín del Edén, el Señor les da otra oportunidad porque Dios es un Dios de gracia, el ser humano vuelve a cometer errores y Dios tiene que borrar la humanidad a través de la historia de Noé y Dios da otra oportunidad y el ser humano vuelve a cometer errores, empieza a construir la torre de Babel y el Señor viene y después de eso, creo que esto nos muestra un patrón, porque al final todos nosotros somos ese preludio. ¿O no, hermanos? Todos somos ese preludio, todos nos equivocamos, todos cometemos un error, volvemos a meter las patas y siempre la gracia del Señor volviéndose a mostrar hasta que Dios da una promesa. Génesis 12, Dios saca a un hombre de una tierra pagana que se llama Ur de los Caldeos, hoy en día Irak, y el Señor agarra a este hombre Abraham y le da una promesa y le dice: Abraham, tú sal de tu tierra y de tu parentela, sal del lugar de idolatría en el cual estás, a la tierra que yo te mostraré, y de ti saldrá una gran nación. Tendrás hijos o descendencia como el mar, como la arena en el mar, y descendencia como las estrellas en los cielos, y de esta nación yo bendeciré, este plan, el que te bendiga, bendeciré, el que te maldiga, maldeciré. Y en esa promesa el Señor empieza a obrar en el plan de redención. ¿Qué era la palabra redención? Lo vimos hace unas semanas. Es comprar a un esclavo del pecado y darle libertad total. Eso era lo que quería decir redención. El Señor venía a ofrecer un plan para que hoy podamos salir de la esclavitud o del gobierno en el cual nosotros caemos por medio de nuestro pecado, de las adicciones, de los problemas, de las situaciones de la vida. Abraham obedece al Señor, va en camino a el lugar, a la tierra prometida, y sale con un familiar, con un sobrino que se llamaba Lot. Capítulo 13 de este texto, usted verá donde Abraham empieza a ser prosperado. Y aquí me tengo que detener también un momento. Mis hermanos, cuando usted obedece al Señor, la prosperidad va a venir.
Voy a repetir eso, creo que 2 o 3, porque esto es, mi hermano, es poderoso, es palabra que usted tiene que atesorar en su corazón. Cuando usted obedece al Señor, la prosperidad de Dios va a venir y va a seguir aquel que obedece al Señor, aquel que tiene hambre y sed, aquel que quiere adorar al Señor con su actuar. Pero no solo eso, vea qué lindo. Lot, por consecuencia, por estar con el hombre de Dios, Lot también ve prosperidad. Rodéese de gente de Dios. Rodéese de gente de Dios. Entonces la prosperidad de Abraham llega a ser tal, y la prosperidad de Lot llega a ser tal, que Abraham dice, no podemos vivir en el mismo lugar. Es demasiado lo que Dios nos ha dado. Es demasiado la bendición. Entonces hagamos esto. Llegamos a esta tierra. Lot escoge para dónde vas. ¿Vas a la derecha? Yo voy a ir a la izquierda. ¿Vas a la izquierda? Yo voy a ir a la derecha. Tú escoge y establécete en el lugar donde tú quieras. Y Lot decide ir en dirección hacia esta tierra famosa, todos la hemos escuchado, Sodoma y Gomorra. La tierra de la inmoralidad sexual. Y Lot va en dirección hacia allá y se lleva. ¿Por qué? Porque Lot ve prosperidad en esa tierra. Con sus ojos naturales ve la provisión, ve que era tierra dulce, linda para cosechar, hermosa para sus ganados, y decide irse para allá. Y Abraham dice, yo voy a ir hacia el otro lado, y se establece. Ahí termina el capítulo 13. El capítulo 14 empieza con otra historia. Habla de una historia de que se iba a armar una guerra. Espero que me esté siguiendo la línea porque le estoy tirando mucho y ya vamos a ir más despacito. Se arma una guerra, 4 naciones contra 5 naciones más pequeñas. Esas 4 naciones vienen y conquistan estas 5 naciones, entre las cuales está, aquí viene la conexión, Sodoma y Gomorra. Y en esa época, cuando una nación conquistaba, tenía 2 opciones: liquidaba o sostenía. Y muchas veces los reyes sostenían a cambio de un tributo y le decía, yo te dejo tu nación y te dejo el lugar, pero usted me va a tener que pagar una vez al año un montón de plata para yo darle a usted vida y protección. Y muchas veces los reyes apelaban. Y en los primeros versículos de ese capítulo 14 usted ve que esas naciones estaban tributando hasta que llegan al año 13 y se hartan y se rebelan contra lo que estaba pasando en la situación. Y dicen, no, nosotros ya no vamos a pagar más. Entonces esas 4 naciones poderosas se vienen de regreso conquistando todo a su paso hasta que llegan al lugar donde estaba Lot, Sodoma y Gomorra. Y ellos conquistan ese lugar, capturan a Lot, todo lo que él tenía, y se lo llevan de regreso a Babilonia hacia su lugar. En medio de esta situación, uno de los servidores de Lot, dice, se escapa y llega donde Abraham y le dice lo siguiente en el versículo 12, todavía no vayan, ya vamos a entrar al texto. Tomaron a Lot como rehén. Guárdese esa palabra, rehén. ¿Qué es un rehén? Un prisionero que pierde libertad. Eso es un rehén. Y ahora va a ser esclavo de esta nación. Así que Abraham tenía aliados, hace un pequeño ejército y dice, voy a ir a conquistar o a traer a mi sobrino de regreso. Porque Abraham lo amaba, obviamente. Y ahí es donde entramos. Vaya conmigo, Génesis 14:14, voy a leer Nueva Traducción Viviente. Usted busque la versión de Biblia que usted utilice. Dice lo siguiente: cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer, esa palabra siempre se me enreda, hasta que lo alcanzó en Dan. Y se viene esta situación inesperada. Y Abraham tenía 318 personas capacitadas para la guerra. Y yo creo que esto nos deja una lección, hermanos. Con el llamado viene una obligación. Con el propósito de Dios viene una obligación. Y la obligación, cuando Dios da una promesa y le da la promesa a Abraham, Abraham tenía 2 alternativas. O me quedo en una espera pasiva y no hago nada y dejo que Dios cumpla, o me empiezo a mover y a actuar
porque a mí me toca una responsabilidad y de lo que yo no pueda, Dios va a obrar. Pero hermanos, creo que eso nos tiene que llevar a la responsabilidad, porque creo que a veces los cristianos nos gusta mucho, perdóneme, la zona de confort. Creo, pastor, Dios me llamó a ser un evangelista, pero no le hablo a nadie, no me preparo en nada, no llevo un curso de nada, no estudio un libro de nada. Dios me llamó a ser un gran empresario, pero creo que a veces esperamos que la empresa baje del cielo y se establezca y ya soy un gran empresario. A nosotros nos toca una responsabilidad, hermanos. Tenemos que hacer nuestra parte y el día que usted y yo no podamos, Dios va a hacer su parte. Y por dicha Abraham entendió esto, porque Abraham no tenía problema con nadie, pero él se había preparado por si un día, eso es prepararse, eso es planificar. Tengo que ir a pelear, tengo a 318 entrenados. Qué diferente hubiese sido: Abraham, se acaban de llevar a Lot, dame un momento, voy a empezar a preparar a 300 para la guerra. 2 años después, quién sabe qué hubiera pasado con Lot, o no sé, lo que se dure preparando. Pero Abraham fue entendido. Yo quiero invitarlo a que medite en algo, nada más, se lo voy a dejar ahí pendiente. ¿Te ha prometido algo el Señor? ¿Cómo te estás preparando para eso? ¿Te ha prometido el Señor que va a traer a tus hijos de regreso a la iglesia? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Te ha prometido el Señor que va a darte un ministerio? ¿Qué estás haciendo al respecto con eso? Porque en el mínimo esfuerzo usted no va a encontrar la provisión de Dios, hermanos. Sigamos. Otro paréntesis que tengo que hacer con el texto. Hasta que lo alcanzó en Dan. Dan no había nacido. Dan era una de las tribus de Israel. Entonces, ¿por qué el autor cita a Dan? Y esto es muy importante para mí, es una lección para cuando usted lea la Biblia. Mi hermano, el Pentateuco, la Tanaj, la escribió Moisés. Moisés ya vivía en una época donde una de las tribus, o sabía que una de las tribus que se iba a establecer era la tribu de Dan. Y en el momento Moisés viene y comunica información que iba a ser relevante para la audiencia que iba a leer el texto en ese momento. Voy a ponerle un ejemplo puntual. Si yo le digo a usted, mi hermano, ahora que salga de la iglesia, vaya al antiguo higuerón, la mitad que tiene 30 y resto para arriba va a entender, la otra mitad no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Eso es importante en la comunicación. Entonces, aunque Dan nos había establecido, es más, ni siquiera había sido cumplida la Abraham en ese momento, ni siquiera le había sido cambiado el nombre y no tenía hijos, por eso no tenía descendencia, no había nacido el hijo de Jacob. Mis hermanos, lo que habla esto es de posicionar una historia en el contexto correcto. 15. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche el ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cultivos. Vea qué lindo, hermanos. Recuperó todo. Fue, luchó y ganó todo lo que sus enemigos le habían quitado. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Esto fue porque Abraham era muy fuerte? Voy con la siguiente pregunta. ¿Esto fue porque Abraham se había preparado con su pequeño ejército? El texto nos va a dar la respuesta. Versículo 17. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham a recuperar fuerzas. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios el Elión. ¿Está conmigo? El Elión, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios el Elión, que derrotó a tus enemigos. ¿Me está siguiendo, hermanos? Luego Abraham dijo a Melquisedec
dio a Melquisedec una 10ª de todos los bienes que había recuperado. Aquí me tengo que quedar un momento. ¿Quién era este misterioso Melquisedec? Es uno de los personajes más interesantes de la Biblia. Es sumamente extraño. Es un personaje que aparece de la nada, luego no se vuelve a decir nada, pero las cualidades que Melquisedec tenía eran súper interesantes. Y necesitamos detenernos a estudiarlo un momentito. El nombre de Melquisedec quiere decir rey de justicia. Melquisedec era un rey de justicia. Usted sabe que en el texto estamos hablando hoy de leyes y de gobierno y de autoridad. Y se aparece esta persona que era un rey de justicia, que también era rey de Salem. La palabra Salem es la misma a Shalom, rey de paz, rey de justicia y rey de paz. ¿Sabe dónde quedaba Salem? Salem hoy en día es, o se piensa, los estudiosos creen, Jerusalén. ¿Sabe dónde viene la palabra Jerusalén? ¿Alguien la ha estudiado? Jireh Salem, Jireh Shalom. Y Dios proveerá paz. Qué lindo, hermano. No sé si usted me está siguiendo, si usted es creyente, pero era una promesa que Dios había establecido para ese lugar. Ya lo vamos a ver más adelante. Y en este lugar, este rey, que era rey de un lugar particular, que su nombre era rey de justicia, se aparece delante de Abraham y se le dicen varias cualidades. La primera, él era sacerdote del Elión. El sacerdocio empezó con Aarón. ¿Me está siguiendo? Empezó con Aarón muchísimos años después. Y este hombre, muchísimos años antes del establecimiento de la nación de Israel, desde antes de que Abraham estableciera y cumpliera en inicio el pacto que Dios le había dado, ya este hombre era sacerdote de el Elión, del Altísimo, no del linaje de Aarón, sino que era un gentil, no era judío. El de los hebreos es el linaje de Abraham. Un gentil que conocía al Altísimo. Viene y se acerca a Abraham y le dice: bendito eres, y lo bendice. Y le dice: no fuiste tú el que obtuviste la victoria, fue el Elión que peleó en tu lugar, el que ganó la victoria por ti. Y es más, hermanos, otra cualidad que se le da a él es que es rey y sacerdote. Hay muy pocos hombres en la Biblia que fueron reyes y que actuaron como sacerdotes en algún momento. Y este hombre viene y bendice su vida. Y es tan interesante porque en la cultura, el mayor en la cultura hebrea es el que tiene o el que está llamado a bendecir al menor, culturalmente hablando. Y este hombre viene y bendice desde una posición de autoridad donde Abraham entiende el mensaje y reacciona a la bendición de la siguiente manera. Él reconoce que no fue él el que vio la victoria, que fue el Elión el que le dio la victoria a él. Por ende, todo lo que él había recibido no era de Abraham, no era de su propiedad, era del Elión. Y por eso él, con un corazón agradecido, él dice: me has dado todo esto, yo te voy a dar el 10% y te lo entrego. Porque no fue por preparación que yo gané la batalla, fue por gracia. Porque el Elión gobernó y tuvo la última palabra y dijo: fue a tu favor. Él fue a tu favor. Y su respuesta, la respuesta de un corazón entendido, es generosidad. Y atesoró más lo espiritual, atesoró más la bendición de Dios que el botín. ¿Me puedo detener ahí un momentito, hermanos? Qué importante es la forma en cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Y ahorita voy a profundizar un poco en esto, pero esto nos habla de cómo debería de ser nuestro corazón cuando hemos recibido una bendición, una provisión, una victoria de parte de Dios. Su
sobrino era rehén, su sobrino era esclavo, su sobrino no iba a salir en libertad nunca, sus cosas se habían perdido y todo el Señor lo trajo y lo puso de regreso, y algo que estaba muerto y desechado volvió a la vida. Y la reacción fue una reacción de generosidad y una reacción de agradecimiento, porque entendió que no fue por sus fuerzas, sino que fue en sus fuerzas. Versículo 21. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste, porque hasta recuperó las cosas que no solo de Lot, las del rey de Sodoma. Devuélveme, te quedas con todo lo material, devuélveme todas las personas nada más. Y Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor, Dios el Elyon, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados. Abraham tenía aliados en Escol y Mamre. Y Abraham responde a lo que le dice el rey de Sodoma con un nombre. Abraham, ¿a quién conocía? Jehová. Pero Abraham responde con el Elyon, y esto es importante, porque Abraham hace ver que el Dios de Melquisedec y el Dios de Abraham no eran diferentes. Era el mismo Dios, era el mismo, el Altísimo, era el mismo Dios soberano sobre todo, era el mismo Dios que tenía la última palabra. Y Abraham le dice: yo no voy a tomar lo que no es mío, porque conozco la reputación del rey de Sodoma. Ya Abraham era vecino, Abraham sabía quién era el rey de Sodoma y hacia dónde iba esa ciudad. Y Abraham dice la siguiente frase: porque nunca podrás decir que yo me enriquecí de tus bienes, sino que el único que me provee es Jehová. Yo no sé cuántos pueden decir hoy eso, pero que el único que me provee es Jehová. Porque yo le tengo a usted una noticia: su provisión no es su trabajo. El día que a usted le llega un cheque o un pago o una transferencia todos los fines de mes, no es porque usted fue muy bueno, porque usted tiene todos los títulos, porque usted es el mejor trabajador, porque usted es un trabajador de 10. Esa es la excusa que Dios utiliza para que el Elyon provea tu vida. Y lo único que podemos decir es: Señor, gracias. Yo no sé si usted lo dimensiona. Usted sabe que usted no debería abrir los ojos si no es soberanía de Dios. Hoy cuando usted abrió los ojos y tal vez en carreras agarró el teléfono a ver qué están dando en Instagram, no sé. El que te permite abrir los ojos es porque el soberano decide darte vida, decide levantarte un día más. El soberano decidió darte salud. El soberano decidió darte cualquier bien material que Él quiera, porque Él es el que tiene la última palabra. Entonces yo vuelvo a la pregunta inicial: ¿has estado en el fondo? ¿Has sido rehén como Lot de una adicción, de un pasado o de una situación? Rehén de tus emociones, rehén del odio, rehén del rencor, rehén del alcohol, rehén de las drogas, rehén de una persona que te partió el corazón. ¿Has sido ese rehén como Lot? Porque hoy el Altísimo quiere decirte algo. Hoy el Altísimo quiere decirte que la última decisión, que esperes, porque tu caso ha sido presentado en los tribunales celestiales, pero el que tiene la última decisión no eres tú, no es el caso, no es el dictamen, no es el documento, sino que falta llegar a la última instancia. Hemos escuchado demasiadas opiniones. ¿Qué opina fulanito de tu situación? Que si tal vez haces este negocio diferente, tal vez inviertes en esto, tal vez haces este movimiento económico, tal vez cambias la deuda. Y hasta cierto punto hasta nuestra propia decisión. Y empezamos a pensar: es que mi situación no va a cambiar. Es que yo siempre voy a ser pobre, es que yo siempre voy a tener miseria, yo siempre voy a estar en esta situación. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿por qué escuchas tantas opiniones?
Porque creo que lo que el Señor te dice es: rinde tu opinión a mi opinión. Rinde tu palabra a la mía, rinde tu pensamiento al mío, rinde lo que hoy estás pensando y entrégamelo a mí y yo tomo control. Ahora la pregunta interesante: ¿quieres? Yo espero escuchar algún amén de esto. ¿Quieres ver el gobierno de Dios en tu vida, iglesia? Ok, vamos a ver 4 cualidades de este texto, de cómo empezar a vivir bajo el gobierno del Señor. Cualidad número 1: tú a lo tuyo y Dios a lo de Él. Tú a lo tuyo y Dios a lo de Él. El Elión va a cumplir su parte de lo que Él te prometió. Dios va a cumplir lo que Él dijo. Dios va a traer de regreso a tus hijos. Dios va a traer de regreso a tus padres. Dios va a restaurar la relación que Él prometió que iba a restaurar. Dios lo va a hacer, pero la pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo para contribuir con eso? Yo creo, papás, siendo honestos, yo creo que a veces los papás piensan que la iglesia les va a arreglar a sus hijos y no se comprometen ni siquiera con su asistencia, y son las personas más influyentes en la vida de sus hijos. ¿Cómo sus hijos van a seguir al Señor si no ven esa pasión en vos? No ven ese hambre por la palabra en vos. No ven ese deseo de estar en su presencia en vos. Esas ganas de ir a orar en vos. ¿Cómo van a ellos? Y decimos: no, Señor, mis hijos. Hagamos algo, hermanos. Levántese, muéstreles. Es más, perdonen, chicos, a los que son chicos aquí que viven con sus papás en su casa, papás, oblíguenlos. Está conmigo, oblíguelos. Derek, ¿pero qué? Yo no los puedo obligar a nada. No los obligas a lavarse los dientes, o a ir a la escuela, o a ir al colegio. Porque si yo no los obligo a venir aquí, el mundo los va a obligar a estar allá. Iglesia, ¿está conmigo? Si yo no los obligo y yo no me comprometo, el mundo los va a comprometer. Sus amigotes los van a comprometer a tomar, a perderse. El Señor va a hacer lo de Él. Tú encárgate de hacer tu parte. Punto número 2: no te asocies con el enemigo. Abraham dijo algo muy sabio: nunca podrán decir, porque yo no quiero tener un yugo de compromiso con este rey que no me conviene. ¿Sabe qué es la peor política para hacer negocios que yo creo que puede hacer un cristiano? Alíñese o asóciese con una persona que tiene un conjunto de valores completamente diferentes al suyo. Esa es la peor decisión que usted puede tomar en un negocio. Porque, mi hermano, si usted está con el Elión, la salida fácil es tomar control de una situación en la cual ya Dios tiene control. Nunca busque la salida fácil. Mi hermano, yo tengo emprendimientos también, y probablemente muchos de ustedes, yo sé lo difícil que es cuando uno no ve que los clientes llegan y la tentación va a venir. ¿Y cuál es la tentación? Mira, si dejo de facturar, tal vez me puedo agarrar ahí un 13%, me puede ayudar en un montón de cosas, y empiezo a comprometer los valores del reino por hacer las cosas a mi manera y de la forma fácil y oscura. ¿Y sabe qué es lo que usted está comprometiendo? Su relación con el Elión. Y usted está haciendo las cosas a su forma. Le está diciendo al Señor: Señor, yo no te ocupo. Tú ve a hacer tus negocios y yo lo voy a hacer a mi manera. Es mejor estar en la escasez con el amado que en la opulencia sin el amado. Gloria a Dios, porque es una frase difícil. Número 3, atesora lo espiritual. Yo creo que la gente ya dejó de atesorar lo espiritual. A veces venimos a la iglesia en automático. A veces venimos a la iglesia sin tener ninguna expectativa. Mis hermanos, Dios es sobrenatural. El culto pasado hubo, ¿qué? 10, 15 personas que recibieron al Señor. O sea, la mano de Dios la estamos viendo milagros, algo que el hombre no puede hacer. Una buena exposición de la palabra no puede hacer eso. Solo el Espíritu de Dios operando puede transformar la vida de una persona. Todos los días que usted venga aquí, aunque la palabra usted diga: yo ya me la sé, yo ya me sé esta historia, yo me sé lo que están diciendo,
Es el Espíritu de Dios el que puede venir a traer revelación al corazón del creyente. Es el Espíritu de Dios el que levanta al que está muerto y le da vida. Vengamos y atesoremos la espiritualidad un poco más. Y el texto me obliga a meterme en un tema difícil. Pero si el texto lo expone, y yo espero hacerlo con las palabras correctas. Si el texto lo expone, yo tengo que predicarlo. Vea, hermanos, cuando hablamos del tema de diezmos, porque este tema salió en el texto y era importante, hay que entender esto. Aquí hay dos posiciones y el texto las muestra. Posición número 1. Los gobiernos vienen, los gobiernos ajenos imponen una autoridad esclavizan a la población y la exprimen para que tenga que dar ofrenda una vez al año. Y voy a la segunda opción, que es Melquisedec y Abraham. Melquisedec bendice a Abraham y la reacción de Abraham es decir, sí, esto viene del papá y yo reacciono en agradecimiento porque es la forma en cómo deberíamos de reaccionar a la bendición de Dios. Y voy con esto, porque yo sé que en la iglesia tenemos todo tipo de personas. Usted es nuevo en la iglesia, usted ha pasado por temas de abuso espiritual. Mi hermano, esto no es con usted. Y es más, yo le quiero decir algo. Esta comunidad de fe, tenemos 15 años de existir, ya 15 años. Vamos a cumplir 15 años ahora en noviembre. En 15 años nosotros nos propusimos algo el primer día. Y le puedo dar a los que han estado aquí 15 años, pueden dar testimonio de eso. Dijimos, nunca vamos a obligar, a abusar, a seguir a ver cuánto gana una persona para ver cuánto tiene que ofrendar o cuánto tiene que dar en la iglesia. Nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a venir aquí a sacar media hora para hablar de diezmos y ofrendas para manipularlo a usted a que venga a dar. Nunca. Y yo le quiero decir algo, hermano. Nunca hasta la fecha lo hemos hecho. Nunca. Entonces usted es nuevo. Solo tiene mi palabra hoy. No tiene por qué creer en mí. Es más tarde vamos a recoger diezmos y ofrendas. Tómese la libertad de que si usted no quiere ofrendar, no lo haga. No lo haga. Porque estudiamos las dos posiciones. Es una realidad que la iglesia muchas veces ha abusado y ha trasquilado y ha impuesto, y a través de su imposición la gente da con el corazón equivocado. Pero a la vez, hermanos, para los que tenemos tiempo de caminar en el Señor, nosotros no damos porque alguien nos lo imponga. No damos porque sintamos esa presión. Damos porque estamos tan agradecidos de ver la gracia de Dios que nuestra respuesta es abrir las puertas. Y usted me dirá, porque yo creo esto, lo dije antes en la prédica, el que Dios llamó a Abraham y lo prospera. Y usted me dirá, Derek, entonces si Dios llamó a la iglesia, ¿por qué ustedes tienen que pedir ofrenda en algún momento? Porque mi hermano, pecaríamos nosotros como iglesia. Yo pecaría, fallaría si no le abro los brazos para darle a usted la oportunidad de, si está en su corazón, sembrar o no. Pecamos, fallamos también. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que hacer algo. Abrimos los brazos, pero abrimos los brazos y le damos la oportunidad. Y espero, delante de Dios, nunca se sienta obligado. Si usted va a dar, es porque usted siente esa generosidad en su corazón. Si usted no la siente o no la quiere, o está herido o no siente confianza, tómese la libertad de esperarse. Espérese y deje que sea Dios el que trate con usted, no seré yo. Punto número 4. Reconoce la dependencia. Hermano, si usted quiere ver el gobierno de Dios en tu vida, sea dependiente de Dios. Reconozca su dependencia, porque cuando usted sabe que depende de Dios, eso te lleva a dos cosas. Uno, y la más linda, para los que hemos lidiado con el orgullo. Cuando usted sabe que depende de Dios, tu orgullo es machacado y eso te lleva a humildad, porque sabe que no es en tus talentos, que no es en tus fuerzas, que no es en tus cualidades, es Dios obrando. Y ese es tu orgullo siendo procesado y trabajado y pareciéndote más a Cristo. Pero a la vez, cuando sabes que dependes de Dios, tienes un corazón tan agradecido, porque sabes que
todo lo que tienes es de Él. El otro día jugaba con mis hijos y estábamos hablando ahí, conociéndonos y preguntándoles qué canciones les gustaba, qué cosas les gustaba. Y me preguntan, papá, ¿vos qué canción te gusta? Mis canciones cambian a cada rato. Hoy tocaron la que hoy es mi canción favorita, ahorita, por lo menos en esta temporada. Y es La bondad de Dios. ¿Por qué? Porque esa canción es tan increíble. Porque habla de que a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros seguimos cometiendo errores, en mi vida, en tu vida, Él sigue siendo bueno. Y creo que nuestra respuesta es adorarlo a Él, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Entonces, ¿quieres ver el gobierno de Dios? Ya casi cierro. Tú a lo tuyo, Dios a lo de Él. No te asocies con el enemigo, atesora lo espiritual y reconoce tu dependencia de Dios. Cierro con esta, ese es el último tema que le tengo. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Voy a tocar varios textos, pero quiero que me agarre el espíritu detrás, más que ir a la Biblia rapidísimo, los pueda anotar. Agárreme el tema. Quiero darle también unos puntos importantes de por qué Jesús es el Hijo del Dios Altísimo y a la vez el León. Primero, Él fue el que proveyó y el que se puso a sí mismo para traer paz. Yo le decía a usted, estudiamos la palabra Jerusalén, Jiré y paz. Jehová proveerá paz. Y para los que estuvieron aquí en la enseñanza de Jehová Jiré, es Jehová el que provee antes de que haya necesidad. Antes de que el ser humano pecara, ya Jehová había provisto una forma en cómo Él se acercara a usted y a mí. Él había provisto la cruz desde antes de la creación del hombre. Jehová, desde antes de que hubiese necesidad, proveyó al príncipe de paz para que en el lugar donde Dios dijo que iba a proveer paz, el príncipe de paz entrara, muriera en la cruz, para que usted y yo, los que debíamos de pagar por ese pecado en la cruz del Calvario, los que éramos rehenes del pecado, los que éramos cautivos del pecado, en medio de la cruz, Él murió para que tú y yo pudiésemos salir y vivir como libres. Y Él pagó nuestro pecado en la cruz, en el lugar donde Él dijo y donde fue prometido muchísimos años antes. Isaías 9, 6, 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. La paz de su imperio. Y a mí esto me bendice y me duele a la vez. Y le voy a explicar por qué. Porque me duele la gente que no conoce la paz. Si tú no le conoces, nunca has conocido la paz. Nunca has conocido el gozo. Nunca has conocido lo que verdaderamente es tener fe y esperanza y paz que sobrepasa entendimiento. Y yo creo que hoy muchos llegaron en situaciones difíciles. Creo que el Señor trae un tema porque Dios trae a las personas para el tema. Y quizá llegaste en medio de un obstáculo, de un hueco, de una situación, de un dolor. Y el Señor quiere proveer su paz, pero la paz no está en el momento donde te saque del hueco. La paz está donde la persona de Cristo entra en ese hueco. Y ya usted puede estar en medio, rodeado, sitiado, que la paz de Dios viene ahí porque el príncipe de paz se hace presente. Punto número 2. Jesús es el Hijo del Altísimo. Dice Lucas 1:32: Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Elyon. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y el Señor dice: el soberano tiene un lugar, y en el lugar Él se va a sentar y gobernará sobre todo y sobre todos, porque ese es el llamado que el Señor le dio al Mesías. Y en el momento donde Él se ubica en el trono de tu vida, Él viene a gobernar sobre todo y sobre todos. Punto número 3. Él es el que gobierna, el sacerdote conforme al linaje de Melquisedec. Jesús no fue el sacerdote conforme
Melquisedec, del cual fue profetizado que él iba a venir a traer gobierno una vez y para siempre. Salmo 110, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor. Vea cómo empieza ese versículo. El Señor le dijo a mi Señor. Se lo voy a poner de otra palabra. El Padre le profetiza al Hijo. ¿Está conmigo? Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Y el Señor extenderá su poderoso reino desde donde fue prometido que iba a haber paz, y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia, y estás envuelto en vestiduras santas, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Escuche, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Esto fue aproximadamente 900 años antes de que Jesús viniera. Y el Elión no es solamente, Jesús no solamente es el hijo del Elión, es el Elión en sí mismo, es Dios en sí mismo, el más alto. ¿Se acuerda que lo vimos al inicio? ¿Qué era el Elión? El más alto de una serie o un conjunto. ¿Una serie o un conjunto de qué, pastor? Vamos a leer el texto. Apocalipsis 19, 11 del 16. Si esto no toca su corazón, yo no sé qué puede ser, porque, mi hermano, si usted ha leído la Biblia, André me preguntaba, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia? Hoy en día es mío, es Apocalipsis. Y usted dirá, ¡qué loco! Apocalipsis es un libro impresionante, impresionante, porque el final está asegurado. El final es la victoria. Escuche esto, Apocalipsis 19. Y aquí salimos todos los que le conocemos a Él. Usted sabe que usted sale en la Biblia. Leamos Apocalipsis 19, 11 y 16. Entonces vi, Juan, el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre, y su título era la palabra de Dios, el Logos, el verbo de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían al caballo blanco. ¿Quiénes son esos? Y de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar en la túnica a la altura del muslo. Ahora sí, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de señores. El más alto de qué? De todo reinado y de todo rey en esta tierra, y de todo gobierno y de toda autoridad y de todo señor. El Elión. Puede inclinar su rostro ahí donde usted está. Sabe, todos los domingos cerramos de formas distintas. A veces yo hago un llamado a salvación, a oración. Hoy el Señor me puso a orar un texto de la Biblia para usted. Si usted está hoy en medio de un hoyo, si hoy usted está en una circunstancia imposible, si usted está en medio de un dolor, en medio de una enfermedad, de alguna situación, si usted hoy vino y siente que enemigos acampan en contra suyo y que lo tienen sitiado y rodeado, yo le quiero decir, esta oración es para usted, y la voy a ir leyendo. Y quiero invitarlo a que, si esto es para usted, empiece a clamarlo en su corazón. Agarre lo que pueda y empiece a clamarlo y a proclamarlo en su corazón, porque genuinamente creo que es la palabra de Dios hablando a usted. ¿Sabe por qué yo hago las series de prédicas y yo escogí este nombre para mí? Y yo lo escogí por una razón, porque mi versículo favorito de la Biblia trata sobre el Elión. Salmo 91:1. Al que habita
al abrigo del Elyon, morará a la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Y yo quiero hoy orar, esto fue lo que el Señor me puso para usted, orar esta oración para todo aquel que está en ese tiempo oscuro. Y esto quizás para usted. Cierre sus ojos ahí donde está. Escuche y haga de esto una oración. El que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Escúchame, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia, ni enfermedad que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará, iglesia. Ciertamente los ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Escucha, y hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. ¿Alguien puede hacer de eso su oración hoy?